Vamos a hablar de economía y de una cuestión que, tanto como lo que introducíamos en la editorial, ¿no? La cuestión de la flexibilización laboral, del endeudamiento externo. Bueno, a nivel interno también se está discutiendo fuertemente, o se está produciendo más que discutiendo, un proceso de fuerte déficit interno y seguramente un proceso que se verá agravado en los próximos meses y seguramente en lo que quede de la gestión de Mauricio Macri, porque es endémico en el modelo que plantean, que es el modelo de endeudamiento de las provincias. El titular, digo, para incorporar un dato para introducir el tema, el titular de la autoridad monetaria del Banco Central de la República Argentina aseveró que lo que va de la gestión de Mauricio Macri, o sea, en estos 7 meses el Banco Central logró comprar en el mercado 12.080 millones de dólares, al tiempo que vendió 4.057 millones. El cómputo en saldo neto de compra fue de 8.023 millones. No mencionó que las adquisiciones se debieron al fuerte proceso de endeudamiento del sector público nacional como provincial. ¿De qué hablamos? En estos últimos meses, varias provincias llevaron a cabo emisiones de deuda en moneda extranjera, alcanzando un monto total de casi 5.000 millones de dólares en menos de 4 meses. Es un ritmo bastante acelerado en el proceso de endeudamiento provincial. Titular del Banco Central de la República Argentina, el hombre con apellido impronunciable, ¿no? Sí, Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger. Exactamente. Recordemos que Federico Sturzenegger fue uno de los que propuso un plan emblemático en lo que fue el aumento de la deuda externa, como el megacanje y el blindaje. El amigo Sturzenegger lo propuso y bueno, estuvo procesado, luego absuelto, luego procesado, pero bueno, la realidad es que esta cuestión del endeudamiento que están teniendo las provincias en moneda extranjera es algo que nos tiene por lo menos en vilo, porque esto también es una cuestión estructural de la economía. Sí. Hay muchas causas que se fueron dando a lo largo de los meses que empujaron a las provincias en no poder afrontar sus gastos, y la única necesidad fue la de utilizar deuda, porque de otra manera no pueden solventar, por ejemplo, gasto corriente como los salarios. Claro. Exactamente, sí, digamos, hablamos de que no es un proceso nuevo, pero es un proceso que se ha intensificado, el endeudamiento provincial es algo que se discute cada vez cuando se discuten, por ejemplo, el tema de los recursos de coparticipación. Vamos a tratar de profundizar un poco y escuchar la palabra de un especialista. Hablamos de Carlos Benario, especialista en finanzas y en economía, a quien saludamos en este momento del programa. Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mira, estaba escuchando lo que estabas diciendo casualmente en el endeudamiento provincial. Es cierto lo que vos decís, que no es nuevo el tema, pero vos fíjate que en el 2002, por ejemplo, la deuda de las provincias equivalía a un 20% del PIB, y en el 2014 un 7%. Sí. Así que, si bien no es nuevo, digamos, en unos años tenía una disminución muy importante. Lo que cambió es la política nacional también. Claro. Además vos tenés los incrementos de precios, también eso repercute en las provincias. Sí. La menor actividad también, eso hace que porque las provincias en realidad sí se basan en la coparticipación, pero también se basan en impuestos provinciales como ingresos brutos y demás. Menor actividad también implica menor cobro de impuestos, con lo cual también sus fondos van a la baja, y además el gobierno en realidad le busca esto, el tema del endeudamiento. También el Estado Nacional se endeudó masivamente en forma alocada, y además favorecido por una cuestión de que tenía, digamos, el gobierno de Cristina dejó un endeudamiento a nivel internacional bajo. Vos pensás que Estados Unidos está prácticamente debe un poco más de su PIB. Argentina estaba en 40 y pico %. Eso es un plafón importante para determinados capitales especulativos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Te saluda Axel acá en el piso. Muchas gracias por el contacto. La realidad es que, bueno, retomando un poco lo que estabas comentando acerca de las medidas que empezó a tomar el gobierno de corte financiero, la descentralización y también un elemento que reduce mucho el ingreso de dinero, como por ejemplo la retención, la eliminación de las retenciones, la devolución del IVA o, por ejemplo, ingresos brutos. ¿Me escuchás? Sí. ¿Cómo ves, a partir de lo que fue la aprobación de la ley de blanqueos, cómo repercutirá esta cuestión o esta intención que tiene el gobierno de ampliar sus arcas a través de los títulos públicos? ¿Cómo se proyecta eso? ¿Hola? ¿Qué análisis? Hola, ¿me escuchás, Carlos? Hola. A ver, tenemos con un problemita de la comunicación. ¿Carlos? Bueno, sí. Bache en este momento estamos Sí, Bache. estamos ahí. Pero bueno, la realidad fue que
es algo que se está allanando por parte del gobierno nacional. Las medidas, por ejemplo, la descentralización es un punto bastante importante porque las provincias quedan expuestas a los gastos que tienen que afrontar y una reducción en lo que es la transferencia de dineros desde la nación a las provincias hace muy difícil afrontar los gastos, entendiendo que la única manera es el endeudamiento. Exactamente, sí, ese es un proceso conflictivo, sobre todo cuando repetimos lo mismo, digamos, se han achicado los recursos disponibles por decisiones tomadas en los últimos meses por la administración, ¿no? Nacional. Ahí lo tenemos de vuelta en línea, Carlos. Hola, sí, ¿qué tal? Ahí nos escuchás. Ahora te escucho. Vos estabas hablando algo y se me perdió la conexión y no pude... Perfecto, retomamos, no te preocupes. Retomamos la conversación. Carlos, sí, preguntaba específicamente por lo que fue la aprobación de la ley de blanqueo de capitales, lo que es esta cuestión acerca de el blanqueo de los títulos públicos que se están generando, cómo es la proyección con este intento, por lo menos del gobierno nacional, de aumentar las arcas del Tesoro Nacional, teniendo en cuenta, por contraposición, esta cuestión de la deuda. ¿Cómo se proyecta la aprobación de la ley en relación a las finanzas del Estado? Mira, en realidad un blanqueo de capital, en realidad es un reconocimiento que en el capitalismo al menos existe algo que se llama evasión, existe algo que se llama incluso dineros cuyo origen no se puede reconocer. En realidad todo lo que va a blanquear en capital es capital que se generó con el trabajo argentino, pero que sus dueños prefirieron. Bueno, tenemos un presidente del Banco Nación, que dice que su dinero no está bien, por la seguridad de sus hijos está bien que esté afuera, ¿no? Sí. Y ese dinero reconocido al menos, no sé si tendrá otro dinero que no. Ahora, entonces el blanqueo es sincerar que eso funciona así el capitalismo. Bien, eso ingresa, pero además también porque el Estado dejó de recaudar un montón de impuestos, dejó de recaudar por el tema de retenciones, alegremente, sin ningún tipo de revisión. Y lo que busca es que ese dólar mágicamente generaría de desarrollo e inversión en el país, pero... digamos, si vos tenés menor consumo, no veo que se van a montar nuevas industrias. Claro. No se va a montar nada. Sí. Sí. Entonces, en realidad, ese ingreso de capitales sirve incluso para, digamos, mejorar las cuentas, pero nada más. Uh-huh. Y esta cuestión también de medidas que de corte monetario que se toman, hablábamos en un comienzo acerca de Sturzenegger, el Banco Central, y esta política monetaria que impulsa para bajar la inflación a través de lo que son las LEBACs, las letras del Banco Central. ¿Qué relación puede llegar a tener con esta cuestión del tipo de cambio, esta inflación galopante que están teniendo? ¿Está teniendo éxito la aplicación de las LEBACs por parte del Banco Central en la cuestión financiera nacional? Bueno, que evidentemente no está bajando la inflación, creo que es algo que cualquiera se da cuenta cuando va al supermercado. ¿No? La verdad que no es algo que necesita ser estudiado mucho. Sí. En realidad lo que ocurre es que desde un punto de vista, digamos, ortodoxo, por llamarlo de alguna forma, es casi una cuestión religiosa, es decir, sí, por un lado restringo el dinero, va a bajar la inflación automáticamente. Lo que pasa es que la inflación tiene otros orígenes. La inflación no es solamente que si yo emito dinero, tenés el tema de la puja distributiva, los propios el capitalista va a tratar de pasar sus mayores costos también a los precios, e incluso también tenés el tema de los formadores de precios. Uh-huh, sí. Porque en realidad la idea que subyace en lo que puede pensar Sturzenegger, que en realidad todos los capitalistas son iguales, entonces va a haber una competencia perfecta que va a hacer que, bueno, si alguien vende más caro, evidentemente va a ser penalizado. Pero no ocurre así, porque en realidad el capitalismo tiende a la concentración. Entonces, por más que no es el almacenero de la esquina el que fija el precio del aceite. No, claro. Es una gran tienda la que lo fija. Entonces, son paliativos y en realidad no es que va a mejorar, posiblemente baje la tasa, pero el tema no pasa solo por lo financiero. Es decir, lo financiero en realidad surge como, digamos, asociado a la producción. Uh-huh, claro, sí. Y teniendo en cuenta, bueno, la cuestión de lo que fue la aprobación y obviamente esta promesa de la devolución del fondo coparticipable a las provincias, a través de la aprobación de la ley Ómnibus que se aprobó en el Congreso hace poco, ¿cómo se puede proyectar este intento de resarcimiento, de reparación histórica que tiene la nación con las provincias, teniendo en cuenta, bueno, el sistema previsional? ¿Cómo queda expuesto el sistema previsional ante un vaciamiento a partir de esta aprobación de la ley? Claro, son todas reparaciones históricas, reparación histórica a las provincias, reparación histórica a los jubilados. A ver, en realidad lo que uno debería discutir, y creo que es un poco, pero ¿cómo se estructura el país? Sí. En sí.
no es solamente la cooperación, incluso discutir también qué cosas deberían hacer las provincias, qué cosas no. Digamos, vos tenés muchos problemas que arrancan incluso con la... Mira, Argentina tiene una constitución del año 49 que fue abolida democráticamente por un golpe de Estado, ¿no? Sí. Y fijaba incluso no solamente el monopolio de las provincias, también el tema del Estado con el monopolio del comercio exterior, monopolio de la fuente de ingresos, de las materias primas. Y eso, entonces creo que el tema de la coparticipación no es solamente la regulación, porque al mismo tiempo si bien a las provincias se les cede eso, pero también las provincias tienen que asumir mayores costos. Sí. Con lo cual, en realidad, sí, para las arcas provinciales es necesario, porque además, cuando vos tenés, y eso que ya se está viendo, digamos, la inflación impacta siempre sobre lo más vulnerable. Sí. Es decir, cuando vos tenés, digamos, si vos tenés una renta de 1.000 y el aceite vale 1, es una cosa. Si vos tenés una renta de 2 y el aceite vale 1, no es lo mismo. Con lo cual las provincias tienen que hacerse cargo de eso. Entonces, por más que le distribuyan el dinero, se lo entreguen, los problemas continúan, porque además el crecimiento económico, digamos, la industria bajó casi un 7% en 6 meses. Claro. Entonces eso no es menor. Y el tema de los jubilados, bueno, los jubilados en realidad, gracias a los jubilados, digamos, por las cosas de los jubilados se hace todo. Ahora, en realidad, ¿cómo el sueldo de los jubilados, la jubilación, proviene de la actividad? De la actividad, y como no alcanza, también de impuestos. Si se baja eso, por más que se quiera poner una reparación histórica, que además son los sueldos más altos y demás, lo que van a generar es financiación del fondo, que quizás ese es el origen el origen de la medida, poder vender las acciones que tiene el Estado en el fondo. Claro. Carlos, en este debate sobre un Estado superpoderoso o un Estado más fuerte, digamos que es el Estado nacional y los débiles Estados provinciales, vos decís que el otro día leía, habrá que ver cuál es bien la fuente o si está bien tomado, que Argentina, en términos de impacto tributario interno, digamos, ¿no? Estaba en la 8ª posición del mundo, o sea, es el 8º país, según la revista que leí, ¿sí? El tamaño del tributo, ¿sí? De tributos que cobra a nivel interno en el mundo, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, ¿es más fuerte lo que la nación se queda, que podría transferir a las provincias, o lo que las provincias dejan de cobrar internamente? ¿Qué dirías vos? ¿Qué pesa más en ese problema de desequilibrio fiscal nación-provincias? En realidad, lo que vos tenés que ver, a ver, el Estado, la idea de un Estado de disminuir el Estado, en realidad no funciona, pero no es que no funcione ahora. En realidad, cuando se creó el Estado, hace 5.000 años en Sumeria, el Estado era el que ejercía, digamos, y era el que permitía, de hecho, hacer grandes obras como los canales de río, que eran importantes. Con lo cual, un Estado inexistente y demás, eso puede funcionar en algunas mentes, pero incluso digamos, en los modelos que se toman de capitalismo exitoso y demás, no funciona así. Digamos, si uno toma, por ejemplo, Corea del Sur, más allá de lo que uno pueda pensar de Corea del Sur en cuanto a su organización política y demás, todo es fuerte. El Estado en realidad incluso es el que asigna los recursos, el que investiga, el que realiza cosas. Y aquí es lo mismo. Entonces, el tema con las provincias y demás, en realidad, si la economía baja, las provincias van a bajar también, porque son economías regionales. Y lo que hay que discutir en realidad es un marco nacional nuevo. Claro. Ahí va. Donde se establezca incluso, y además luchando contra una falsa idea que en realidad lo llaman federalización, pero es regionalismo. En realidad, entonces yo creo que pasa por ahí el tema. No es que te va a impactar más de una forma u otra. Bien. Esa idea está interesante. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Carlos, realmente esclarecedor en algunos puntos y tomamos la referencia de algunos de tus planteos para un próximo contacto, seguramente. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a vos. Me gustó esa última idea de la discusión porque eso está presente en el discurso de todo dirigente político de cualquier partido, del federalismo, ¿no? Vamos por el federalismo. Esto de si es federalismo o regionalización. Me parece interesante esa idea. Bueno, la realidad es cómo se presenta desde... Bueno, yo estuve observando un poco varios artículos, uno de ellos en la revista Fortuna, una revista de corte empresarial, que presentaba de alguna manera la descentralización de la afrontación de los gastos por parte de la nación con las provincias como una federalización fiscal. Sí. Que en realidad lo que no se entiende es que hay provincias más ricas y provincias más pobres. Lo que se está generando es exponer
la desigualdad que hay entre las provincias, y obviamente hay provincias que lo van a poder afrontar y provincias que no lo van a poder afrontar. Entonces se está generando un escenario de endeudamiento masivo y sobre todo de endeudamiento de moneda extranjera. La realidad es que, bueno, no le pudimos preguntar, pero seguramente que la negociación con los holdouts habrá tenido mucho que ver sobre la tasa y sobre los años de devolución que los bancos extranjeros hoy en día le están proporcionando a las provincias. Así es, volvemos al ciclo. Estábamos iniciando una normalización del pago de la deuda pública, nos volvemos a endeudar en dólares, lo cual va a postergar seguramente el equilibrio fiscal. Sí, totalmente. Inicia la bicicleta de nuevo. ¿Qué dice? ¿Le gusta la bicicleta a usted, de Rosa? Y justamente la bicicleta financiera no, esa no le anda jugando. ¿Usted no se ganó 670 lucas como Tavis? ¿Quién no? ¿No te ganaste? No, justo ahora tengo que ir a la lotería a cobrar, ¿no? a pasar a cobrar. Muy bien.